Comencemos con la clase de álgebra con el tema del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. ¿Ya? Chicos, el lenguaje cotidiano son expresiones donde, chicos, existen números desconocidos. ¿Ya? Y el lenguaje matemático viene a ser la representación simbólica del lenguaje cotidiano. ¿Ya? Entonces, fíjense chicos, la representación simbólica se va a realizar mediante variables, ¿ya? ¿Y las variables qué son? Son números desconocidos, ¿ya? Muy bien, entonces comencemos a ver con el primer ejemplo. En el lenguaje cotidiano nos menciona un número. ¿Cómo representamos en el lenguaje matemático? Profesor, una letra. Muy bien, podemos poner una letra, ¿sí o no? Por ejemplo, una X, ¿cierto? ¿Ve? Un número. ¿Cómo representamos en el lenguaje matemático? Con una X. Esta X representa, fíjense, a un número que no conocemos. ¿Ya? El que sigue, la edad de Ana. ¿Cómo representamos la edad de Ana en el lenguaje matemático? ¿Sabemos cuántos años tiene Ana? No, No sabemos, ¿cierto? no. Entonces, como no sabemos cuántos años tiene Ana, igualito, ¿no? Representamos con una variable. Puede ser, por ejemplo, Está. con la variable y, Ya. ¿cierto? Y representa a la edad de Ana. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más tenemos? Un número aumentado en 7. ¿Cómo representamos en el lenguaje matemático? Ujú. Chicos, primero, ¿sabemos cuál es ese número? No. No, ¿verdad? Y como no sabemos cuál es ese número, lo representamos justamente con una variable. Por ejemplo, podría ser X. Leo, ya. Luego nos dice Leo. Leo. aumentado en 7. ¿Qué significa aumentado? Leo, mira. Leo, mira, mira. Nene. ¿Qué significa aumentado? Significa que voy a sumar, ¿no? Y cuando sumo, chicos, escribo el signo más. Aumentado en 7. Más 7. ¿Ya? Luego, ¿qué más nos dice? Un número disminuido en 5. Primero, ¿sabemos cuál es ese número? No. No. Entonces, ¿qué hacemos? Representamos mediante una variable. Podemos utilizar, fíjense, la variable A. ¿Ya? A viene a ser un número. Es un número cualquiera que no conocemos. Pero dice que a este número le vamos a disminuir 5. ¿Qué significa disminuir? Restar, profesor. Restar, ¿no? Entonces debo usar el signo menos. ¿Menos cuánto? Menos 5. 5. ¿Ya? Entonces fíjense, disminuido significa que debo restar. ¿En cuánto? En 5, ¿no? El que sigue, chicos, ¿qué dice? La edad de Ana ha aumentado en 12. ¿Sabemos cuántos años tiene Ana? No. No, ¿verdad? Entonces, la edad de Ana tenemos que representar mediante
una variable, ¿cierto? ¿Qué variable puedo poner? H. Ya, H. Chicos, cualquiera de las letras del abecedario se puede usar como variable, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Aumentado. ¿Qué signo utilizo cuando nos dice aumentado? Más. Más, ¿cierto? Pongo más. ¿En cuánto? En 12. Entonces pongo más 2. 12. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? La edad de Ana disminuido en 10. Otra vez, ¿sabemos cuántos años tiene Ana? No. No, ¿verdad? Entonces, como no sabemos cuántos años tiene, simplemente la representamos mediante una variable, ¿no? Puedo poner H, X. ¿ya? ¿Y qué significa disminuido? Menos. Esta. Muy bien, debo restar, ¿no? Entonces, debo restar ¿cuánto? H menos 12. Menos 10. Menos Menos 10, 10, menos ¿no? 10. Entonces dice disminuido en 10. Entonces aquí escribo menos 10. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, chicos, fíjense. Estamos expresando, fíjense, del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. ¿Ya? Seguimos. La edad de Rosario hace 13 años. ¿Cómo representamos en el lenguaje matemático? Con una letra, no diré una, una variable y menos 13. Muy bien. Chicos, fíjense, ¿ah? La edad de Rosario. ¿Sabemos cuántos años tiene Rosario? No, ¿verdad? No, no. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, la edad de Rosario yo puedo representar con la variable R. X, R. ¿Ya? Puedo poner R aquí. R mayúscula. ¿Ya? No hay problema. Puedo utilizar, fíjense, las letras en mayúscula o en minúscula también. ¿Ya? Pero cuando nos dice hace, ¿qué significa? Te está hablando del pasado. ¿Sí o no? ¿Ve? Del pasado. Y cuando te habla del pasado, obviamente, cuando tú quieres retroceder tus años, tienes que restar menos, ¿cuánto? 13. Sí. ¿Ven? Entonces, chicos, escuchen esto. Vamos a suponer que la edad de Rosario actualmente es 15. ¿Ya? Escuchen bien esto, ¿ah? Actualmente es 15. Hace 13 años, ¿cuántos años habrá tenido? Ujú. ¿Cuántos años habrá tenido? Simplemente se resta, pues, ¿no? La edad actual que tiene, que es 15, menos 13, ¿no? ¿Cuál es el resultado? 2, ¿cierto? Entonces, chicos, hace 13 años, Rosario tenía 2 años, ¿no? Eso es siempre en cuando la edad de Rosario actualmente es 15, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, seguimos. La edad de Rosario dentro de 2 años. Pero una variable y más 2. Y más 2, pues. Muy bien. Entonces, fíjense, chicos, podemos representar la edad de Rosario con una variable. Podemos utilizar, fíjense, la primera letra de su nombre, ¿no?
es R. ¿Ya? Dentro, cuando se refiere dentro, quiere decir que pues va a pasar, en este caso, 2 años, ¿cierto? Y cuando pasan los años, ¿qué va a pasar con su edad? ¿Va a Va, aumentar o va a disminuir? va a aumentar. Va a aumentar, ¿cierto? Y cuando aumenta, obviamente tengo que Sumar. ¿no? ¿Cuántos años? 2 años. Ahí está. ¿Ve? El que sigue, chicos. Nos dice el doble de un número. ¿Mm? Dos variables, profesor. ¿A qué se refiere el doble de un número? ¿Mm? Dos variables, profesor. 2 veces. ¿Mm? 2 veces, profesor. ¿2 veces qué? 2 veces vamos a utilizar una, o sea, primero una variable más, no, otra variable y luego la otra variable más otra variable. Chicos, el doble de un número se representa, fíjense, de la siguiente manera. Doble significa 2 veces. Y cuando es 2 veces, ¿qué debo hacer? Multiplico. ¿Por quién? Por un número. ¿Sabemos cuál es este número? No. No. Entonces utilizo una variable. A ver, ¿qué variable puedo utilizar? Una, Una J. B. Ahí está. B mayúscula. ¿Ya? Pero, chicos, en vez de utilizar, fíjense, esta X, ¿qué tengo que hacer? Simplemente puedo representar de la siguiente manera. 2.b. ¿Qué significa el doble de un número? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más nos dice? El triple de un número. ¿A qué se refiere? A 3 veces. 3 veces un número, ¿cierto? Entonces digo aquí, 3 por Por J. J, ¿no? Que también puede ser igual a simplemente 3 3.J. J. Nada más. ¿Ven? El triple de un número. ¿Se dan cuenta? 3 veces un número. Seguimos. A ver, ¿qué nos dice aquí? La tercera parte de un número. ¿Cómo se expresa en el lenguaje matemático? Chicos, la tercera parte de un número nos está diciendo que debo dividir a un número entre 3. Tercera parte significa dividir un número entre 3. 3. ¿Ya? Para comenzar, ¿sabemos cuál es ese número? No. No. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una variable, cualquiera. A ver, mencionen. Z. Ya, puede ser J, profe, la Z. J. Z, sí. ¿Ya? Luego dice la tercera parte, ¿no? La tercera parte, entonces tengo que dividir, obviamente. Entre, Entre 3. muy bien. Entonces, chicos, la tercera parte de un número se representa en el lenguaje matemático, fíjense, la variable que es Z entre 3. Entre 3, ¿Ya? profe, 3. ¿Qué más? La mitad de un número. ¿A qué se refiere? Este, profe, ¿puedes de ¿Mm? un número a la mitad, profe?
La Muy mitad bien. de 4, la mitad de 2, la mitad Nos de está 8. diciendo que a un número, chicos, a un número lo tenemos que dividir entre 2. Mitad. La mitad es entre 2, ¿cierto? Entonces, utilizamos una variable porque no conocemos este número, ¿no? Podemos poner La cuota, profe. y Ya. entre Ya, 2, 2. ¿ya? ¿Qué más, chicos? El doble de la edad de Rosario. ¿Cómo representamos? Primero, el doble, ¿qué significa? 2, El doble significa 2 veces, ¿ya? Y cuando se refiere a 2 veces, estamos hablando de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que debo multiplicar 2 por la edad de Rosario. ¿Sabemos cuál es la edad de Rosario? No. No, profe. Entonces, la edad de Rosario puede ser Una F, profe. R, R. ¿ya? Ya. Fíjense, y esta expresión también es lo Igual mismo que decir 2 punto R. punto R, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El triple de la edad de Rosario. ¿A qué se refiere el triple? No puedo comer. ¿Mm? Pasar 3 por una variable igual Muy bien. a Chicos, el triple significa que debo multiplicar 3 3, por la edad de por Rosario. La edad de Rosario viene a ser R, profe. R. ¿Ya? No sabemos cuántos años tiene Rosario, por lo tanto, representamos con la variable R. ¿Ya? igual Y 3 por R es igual a 3.R. 3R nada más. ¿Ya? Ya. Chicos, el punto es referencial. Cuando ustedes vean un número con una variable juntas, significa que está multiplicando. ¿Ya? Por eso es que en algunos casos, para que ustedes se den cuenta que esté multiplicando, le agrego el punto. ¿Ya? Pero no es necesario agregar el punto. Simplemente basta que un número y una variable estén juntos, significa que están multiplicando. El que sigue nos dice el cuádruple del número de muñecas. 4 por 4, profe. 4 por R. Chicos, escuchen aquí. Para comenzar, ¿sabemos cuántas muñecas tiene, por ejemplo, no sé, Rosario? No, profe, no sabemos. No sabemos. Entonces, fíjense, la cantidad de muñecas representamos, fíjense, con la variable m. ¿Ya? Muy bien, entonces, el cuádruple, ¿qué significa? 4. Muy bien, que 4 debo multiplicar 4 veces 4 por por el número de muñecas. M. Muy bien, m. ¿Ya? Y esta expresión es lo mismo que decir 4m. M. 4M, profe. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? La quinta parte del número de muñecas. ¿Qué significa la 5 quinta parte? por M, profe. 5 por M. 5 por M. No. 5 por Sí, profe. Para comenzar, chicos, número de muñecas. ¿Sabemos cuántas muñecas tiene Rosario? No. No, entonces No, podemos profe. representar el número de muñecas
Fíjense, con la variable m, ¿ya? Sí. Pero, chicos, la quinta parte significa que yo debo dividir entre 5, ¿ya? ¿A quién? Al número de muñecas. Entonces, fíjense cómo representamos de la siguiente manera. M entre 5. Ya está. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, a partir de aquí es un poco más sencillo. ¿Qué nos dice? La suma de dos números. ¿Sabemos cuáles son estos dos números para No, poder No, sumarlos? profe, no sabemos. No dale más. sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí nos está diciendo es de que debemos sumar estos dos números que no conocemos. Una Entonces, variable como no más uno. conocemos estos dos números, representamos mediante dos variables, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, puede ser X Más Q. más Z. Mm, Z. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Justamente lo que me está diciendo en el lenguaje cotidiano, ¿no? La suma, allá, quiere decir que voy a sumar dos números. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando dos números, ¿no? X más Z. Estos números pueden ser, pues, 5 y 7. Puede ser 10 y 15. Puede ser 1000 y 100. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Nosotros en el número 2. ¿Ya? Muy bien. El que sigue, la diferencia de dos números. Para comenzar, no conocemos estos dos números, pero lo que sí nos está diciendo que existe la diferencia, ¿cierto? ¿Y qué significa diferencia? ¿Alguien sabe? Chicos, No. diferencia significa que debo restar estos dos números, Sí, profesor, resta. ¿ya? Entonces, fíjense, voy a restar dos números, ¿ya? Estos dos números pueden ser M y N. ¿Pero qué nos está diciendo? Diferencia. Entonces, ¿qué hago? Tengo que restar estos dos números. M menos N. ¿Qué más nos dice? El producto de dos números. ¿Qué significa? Tengo que sumar dos números. Chicos, escuchen bien. ¿Qué significa producto? ¿Mm? ¿Dónde encontramos el producto? Multiplicar, profesor. Multi- Muy bien, chicos, el producto podemos encontrar en una multiplicación, ¿ya? Entonces, nos está diciendo que debemos multiplicar dos números, ¿ya? ¿Sabemos cuáles son estos dos números? No, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es multiplicar, por ejemplo, utilizando la variable A, luego otra variable B. ¿Qué debo hacer entre estos dos? Nos dice que debo multiplicar, entonces utilizo simplemente un punto, ¿ya? Y este punto representa a la multiplicación, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? A por B. ¿Qué significa? El producto de dos números. ¿Vale? ¿Qué más nos dice? El cociente de dos números. Chicos, ¿a qué se refiere cociente? División, profe. Muy bien, división. ¿Qué debo hacer? Nos está diciendo que debo dividir dos números, ¿no? ¿Sabemos cuáles son estos dos números? No, No, ¿verdad? ¿Ya? Entonces puedo utilizar cualquier variable, ¿no? Donde estas variables se están dividiendo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser La M, N, profe. M M entre entre H. N.
N, ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera, chicos, se expresa del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. ¿Ya? Ya más adelante ustedes van a entender para qué se utiliza el lenguaje matemático. ¿Ya? Está escuchando.